Quiero leer entonces allá en Santiago capítulo 1. Tremendo texto, tremendo pasaje vamos a leer. Santiago capítulo 1, verso 17, dice la eterna palabra del Señor. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oiga, toda buena dádiva y todo don perfecto. La reflexión que quiero compartir en esta mañana con todos ustedes, mis hermanos, amigos, la he titulado Dios no es culpable de las desgracias del mundo. Escuche bien, si quiere, póngalo ahí en el chat, ya que no se pone en la descripción del video, colóquelo en el chat para otros hermanos. Dios no es culpable de las desgracias del mundo. Bueno, estamos en momentos muy difíciles, traumáticos para la raza humana. Ni siquiera se ha superado una pandemia. Yo creo que ese tapabocas, mascarilla, cubrebocas, como dependiendo la región lo llaman, es una prueba que todavía está, no se ha superado. Y ni siquiera se ha superado eso, no se ha podido reactivar la economía. Luego viene aquí en Colombia, ya se han hecho en otros países, pero aquí en Colombia, pues la Corte Suprema aprueba lo que es el aborto, un asesinato de un bebé. Tenemos esta guerra de Rusia versus Ucrania con otros países que están que le entran también y como esa amenaza de que más países que ya se tornen una guerra mundial. Yo prefiero decir amenaza y no decir tercera guerra mundial inminente, prefiero decir. Y todo esto que trae desgracias, dolor, muerte, hambre, pestes, pobreza, desgracias, más desgracias. Pero Dios no es culpable de esas desgracias. De Dios viene toda buena dádiva. Es demasiado bueno el Señor. En realidad, esa palabra no lo describe. Toca usar términos humanos porque, pues, ¿qué otros términos usar nosotros? Pero siempre he creído que nuestros términos no pueden describir la grandeza de Dios. Se dice culpable de la persona a quien se le imputa una acción u omisión ilícitas por haberlas cometido de forma deliberada o con negligencia de sus deberes. Recordemos el tema, no perdamos el tema. Dios no es culpable. Siempre o casi siempre, para no ser absolutos, que ocurre una desgracia, la primera reacción del hombre es buscar un culpable. Ejemplo, un accidente de tránsito, una muerte fortuita, una violación de un menor, etcétera, 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 porque hay muchas formas de desgracia. La palabra desgracia es multiforme, de demasiadas maneras. Pero siempre se va a buscar un culpable. En un accidente de tránsito, ¿quién cruzó en rojo, por ejemplo? ¿Quién adelantó por derecha? ¿Quién no respetó el pare? ¿O quién venía a exceso de velocidad? Siempre necesitamos un culpable. Una muerte por bala perdida.
¿Quién disparó el arma? ¿De dónde salió el tiro? ¿De qué ubicación geográfica? ¿Dónde estaría? ¿Qué fiesta? ¿Qué borracho? ¿Qué gallera? ¿Qué cantina? ¿Qué personas? Siempre. Aunque la ilustración que voy a poner ya es muy rara, pero todavía aquí en el Huila todavía pasa. De dos personas empuñar un machete y agarrarse a machete y haber heridos y haber muertes. ¿Quién inició el bonche? Dice en términos colombianos, el bonche, la pelea. ¿Quién lo inició? ¿Por qué se enfermó fulano? ¿Por qué le dio ese infarto? ¿Por qué le dio ese derrame cerebral? Pero siempre se busca una razón, un inicio, un origen. Cuando hablamos de desgracia, hablamos de dolor, de pesar, de desastre y hasta de pérdida, de vidas, muertes, muchas muertes, de economías, de empresas, de emporios, de logros, de proyectos. Por ejemplo, desgracia. Para una familia, desgracia puede ser el día que el padre cayó a la cárcel inocentemente, porque estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada o con personas equivocadas. Hermanos nuestros han caído en algo que le llaman en jerga carcelaria gancho ciego. Los contratan para llevar algo, para un transporte de algo, y resulta que lo que están transportando es algo ilícito, robado, por ejemplo, y caen ahí. Y eso es una desgracia. Un hermano cayó a prisión, por allá en una vereda, violaron a una niña, y había un hermano por ahí buscando unas plantas medicinales en el campo, en vereda, y la turba de la gente buscando, y encontraron a ese hermano en el lugar equivocado, a la hora equivocada, y ¿cuántos años pasó en prisión? Para después descubrir que era inocente y darle salida. Pero ¿y los años en prisión? Los años que se cohibió de estar con su esposa y con sus hijos. Para otros, el día en que a mamá o a papá le diagnosticaron un cáncer agresivo y lo peor, bastante avanzado. Eso es una desgracia. O para otros, el día que uno de sus hijos le amputaron alguna de sus extremidades, una pierna, una mano, perdió un ojo o algo. Leí en un libro de un pastor misionero en Estados Unidos que Dios lo usaba de una manera impresionante, no solo predicando, no solo ganando almas, sino en sanidades. Ese hombre, Dios lo usó para sanar a cientos de personas de toda clase de enfermedades, incluidas terminales, dolorosas, no tratables. Pero le cayó una bacteria en una pierna a una de sus hijas. Y el diagnóstico, a pesar de tanta ciencia, era que o le amputaban la pierna o el problema avanzaba y sería peor. Ese hombre sometió a su hija a todos los procedimientos médicos, pero siempre convencido que Dios le iba a sanar a la hija, ya que a él lo había usado muchas veces para sanar a otras personas. Siempre, ese hombre siempre convencido de eso. Digamos, en cierta medida, ese hombre se obsesionó con eso. Ayunaba, oraba y le decía a la hija: tranquila hija, que el Dios que me ha usado para sanar a cientos de personas va a sanarte a ti. Y vas a entrar a quirófano, pero de allá te sacarán completica porque verán que no hay nada que hacer. Al abrirle la piel encontrarán que está bien y simplemente saldrá. Llegó el momento
Pasaron los minutos, los segundos y las horas, cuando de pronto salió la niña en una camilla, pero faltándole una de sus piernas. Ese misionero se desboronó, se cayó, se frustró, se desanimó, entró en una depresión terrible. Dios lo sanó, sus heridas del alma, pero pasó mucho tiempo para que superara algo que él había considerado una de sus peores desgracias familiares. A manera pues yo creo que ustedes tendrán muchas más desgracias que han visto, que han vivido, pero eso es desgracia. La cuestión es que casi siempre frente a una desgracia, la primera reacción es buscar un culpable, y acompaña a dicho dolor la gran pregunta de todos los tiempos, la que no puede faltar, la que no puede fallar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mi papá lo metieron a la cárcel si él era inocente? ¿Por qué a mi mamá o a papá le tenía que dar ese cáncer? ¿Por qué a mi hija le tuvieron que amputar esa pierna, esa mano, perdió su ojo, un riñón, algo? ¿Por qué? En otras historias, pues, de otros padres. Si Dios me usó, si le soy fiel, si predico, si le sirvo, ¿por qué? La pregunta que no puede fallar. Preguntas para las que ninguna respuesta suele ser satisfactoria más que esperar en Dios, porque bueno es esperar en el Señor. La gente suele preguntarse entonces, hablando de las desgracias del mundo, de las muchas desgracias, pestes, pandemias, hambres, niños, personas inocentes, viudas, huérfanos, masacres en Colombia, por ejemplo, masacres. La gente suele preguntarse, si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió esto, aquello o lo otro? Pero ¿y si Dios no es culpable de las desgracias del mundo, que es el tema? Entonces, ¿quién lo es? ¿Quién es culpable de las desgracias del mundo? Y tenemos que decir que a menos que sea una prueba, porque las pruebas sí tienen que venir a nuestra vida, y muchas veces maquilladas de desgracia, todo cristiano, todo, sin excepción, va a ser probado. Si tú no lo has sido, si tú vives una vida holgada, tranquila, feliz, relajada, en este contexto del que hablo, téngase bueno, porque a su debido tiempo le llegará pruebas y posiblemente a manera de desgracias. Entonces, a menos que sea una prueba de Dios, teniendo en cuenta que las pruebas siempre son con un propósito, son para cosas buenas, para crecimiento, para fortalecimiento, para formación. El culpable de las desgracias del mundo es el mismo hombre, el mismo, porque Dios no es culpable de las desgracias del mundo. El aborto, por ejemplo. O sea, yo me pregunto, ¿es en serio? ¿Es en serio que lo aprobaron y incluso hasta para niños de 6 meses? ¿Es en serio que hayan hecho esto? ¿Han visto ustedes cuántas maldiciones y desgracias ha traído estas decisiones en otros países que las han aprobado? Hermanos, la masacre de niños deliberadamente, conscientemente, de esa manera, argumentando lo que sea, en otros países que ya lo han aprobado, eso no trae sino desgracias, juicio, maldición.
Y después la gente le echará la culpa a Dios de sus desgracias. Porque siempre suele ser así. Recuerden la ilustración inicial. Siempre se va a buscar un culpable. ¿Quién venía a exceso de velocidad? ¿Quién no respetó el pare? ¿Quién se paró? No respetó el rojo. ¿Quién adelantó por la derecha? ¿Quién adelantó en doble línea? Siempre vamos a buscar un culpable. Y Dios no es culpable de la desgracia del mundo. Para ilustrar esto mejor y para saturarlo de Biblia, porque como decía el hermano Jairo, es un devocional de casi 100% palabra. Vamos a alinear esto con palabra. Miremos algunas de las muchas desgracias que tuvo que vivir el pueblo de Israel. Jueces capítulo 2, verso 14 y 17. Mire lo que dice. Y se encendió contra Israel el furor del Señor. Otras versiones dicen la ira del Señor, la cólera del Señor, la rabia del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Vea, en tiempos de Gedeón nos muestra cómo los llevaron a un hambre extrema. En tiempos de Ruth, que hace parte del mismo contexto, vemos cómo Noemí, por falta de pan en Belén, que es la casa de abundancia de pan, y qué curioso, siendo Belén la casa de abundancia de pan, Noemí se fue a vivir a los campos de Moab porque en la abundancia de pan faltó pan. Todo eso es un paquete. Esos robadores que los despojaron llevaron al pueblo a un hambre extrema. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, los vendió, ya que él los había comprado con mano fuerte, con brazo extendido, hablando en términos de redención. Como él los redimió de Egipto, los compró, redimir es pagar el rescate, ahora los vendió, tenía los títulos de ellos y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, pues qué si ahora eran sus siervos, sus esclavos. Por donde quiera que salía, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho. Voy a leer hasta el 15. Y como el Señor se los había jurado, y escuche, y tuvieron gran aflicción, tuvieron gran desgracia, tuvieron grandes momentos duros, terribles. Hasta aquí, hasta el verso 15. Este texto fuera de su contexto, dicen por ahí que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto para yo decir lo que quiero y no lo que la Biblia está contando. Pues bien, este texto fuera de su contexto está diciendo que Dios es el culpable de las desgracias por las que el pueblo estaba pasando, por el hambre, por la pobreza, por la hambruna, por la enfermedad, por la esclavitud, por todo. Dios es el culpable cuando lo sacamos de su contexto. Pero, ¿y si miramos el texto en su contexto, si miramos todo el paquete de qué viene hablando, qué pasó si buscamos el verdadero culpable? Si solo tuviéramos este fragmento de la historia, diríamos, Dios es culpable de la hambruna de Israel, de su esclavitud, de su desgracia, si tuviéramos solo el fragmento. Pero bendito Dios que tenemos el paquete completo. Entonces el verso 8, Jueces capítulo 2, verso 8. Aquí nos va a mostrar al verdadero culpable. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, de 110 años, verso 10. Y toda aquella generación contemporánea a Josué, pudiéramos decir, también fue reunida a sus padres, es decir, también murió y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor. Espérese tantico. ¿Cómo así? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo que se levantó otra generación que no conocía al Señor y las enseñanzas de sus padres?
Y eso de que estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos y los hijos después de ellos, y las repetirás por el camino, al sentarte a la mesa, al acostarte, al levantarte, cuando estés donde está le hablarás de Dios. ¿Y aquí qué pasó? ¿En qué momento hubo una generación de padres que olvidó el mandamiento y dejó de enseñar la palabra a sus hijos? Al punto de levantarse otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. O sea, olvidaron la forma en que Dios los sacó de Egipto. Olvidaron cómo Dios los guardó de las plagas que le caían a los egipcios, pero a ellos no los tocaban. Olvidaron cómo Dios los pasó por el Mar Rojo en tierra seca y destruyó a sus enemigos. Olvidaron cómo Dios les dio agua de un pedernal, de una roca seca, tostada, le dio agua para más de 2 millones de personas y sus animales. Olvidaron cómo Dios les ponía oasis en el camino. Olvidaron cómo su pie no se hinchó, su zapato no se acabó, su ropa no se envejeció. Olvidaron cómo descendía maná del cielo, pan de nobles, dicen los salmos. Olvidaron eso. Olvidaron cómo, siendo un pueblo sin estrategia militar, sin guerreros, sin gigantes, vencieron pueblos gigantes, ejércitos numerosos y superpoderosos. Verso 11, Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Después de qué? De levantarse otra generación que no conocía al Señor. Y sirvieron a los Baales. Hágame el favor, dejaron de servir al verdadero Dios por servir muñecos de madera, de yeso, de lo que sea, por servir a muñecos, dejaron de servir al Señor. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses, tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. El texto que leíamos ahora dice: entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de despojadores, de ladrones que los esclavizaron. Aquí dice: y provocaron a ira al Señor. O sea, no es que el Señor un día se levantó como algunas mujeres de otros planetas, que algunas mujeres de otros planetas hay días que se levantan con las hormonas enloquecidas, descontroladas, hermano, con todo su sistema reproductor descontrolado, y se levantan con un genio de otros planetas. Y al pobre esposo le toca entrar de espaldas para que ella crea que va saliendo, porque no lo soporta. No fue que Dios se levantó un día lleno de rabia, de mal humor, peleó con querubines, serafines, ángeles, arcángeles, hubo otra rebelión en el cielo y él está frustrado y enojado. No fue que Dios se levantó con ira. El pueblo lo provocó a ira, dejando de adorarlo a él por adorar a Baal y a Astarot. Hermanos, el peor pecado, teniendo en cuenta que pecado es pecado, pero la idolatría es la gran diferencia entre Saúl y David. Al ojo humano, los pecados de David fueron peores, peores que los de David. Los de David peores que los de Saúl. Pero los pecados de Saúl se compararon con adivinación y con idolatría. Usted dejar uno de adorar a Dios por adorar algo que incluso está por debajo de uno. Hablando de idolatría, no dice un profeta que el hombre va al campo y metámosle a eso más, y patea un palo. Por ejemplo, ahí está, le dio con la punta del pie a un palo y luego reflexiona: oiga, este palo está bueno. Corta una parte del palo, se lo lleva para su taller, dibuja sobre él algo y comienza a tallarlo, comienza a quitarle lo que sobra hasta convertirlo en un ídolo, y después el palo que él mismo menospreció, que él mismo le dio con la punta del pie, ahora lo está adorando. Yo me pongo a ver en las cárceles, que es el contexto donde predico,
¿Cómo fabrican ídolos? No los nombro. ¿Cómo fabrican ídolos? ¿Y quién los fabrica? Muchas veces es el peor entre todos, el violador, el asesino, el secuestrador, un hombre con una condena que usted no se imagina, está fabricando ídolos para venderlos para que afuera los adoren. Dios, la idolatría, hermanos, Dios. Mire, provocaron a ira al Señor. No fue que un día Dios se levantó de mal humor. Es más, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Si Él es lento para la ira, pero lo provocaron a ira, hágame el favor, ¿hasta dónde esta gente pecó? Pero aún así, miremos lo que hizo el Señor y miremos lo que hizo el pueblo. Dios versus el pueblo. Misericordia de Dios versus obstinación del pueblo. Gracia de Dios versus rebelión del pueblo. Verso 16, hermano Jairo. Y el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Oiga, qué hermoso es el Señor, qué precioso. Lo han provocado a ira de la manera que lo han hecho y les levantó jueces, Gedeón, y comienza a nombrar que los librasen de las manos de los despojaban, de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces. ¿Ves? Por allá les mandó un ángel, hermanos, un ángel que se tiró una predicación poderosa. No le pararon bolas. Verso 18. Y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Espérese, ¿que cuáles padres? Que aquella generación que dejó de enseñarles la palabra y se va degenerando la generación. Aquí no está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, no. Se levantó otra generación, a la cual la precedieron unos padres holgazanes, perezosos, que dejaron de predicarles la palabra, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de lo obstinado de su obstinado camino. Verso 20. Y la ira del Señor se encendió contra Israel. Y ahí para allá emitió el Señor unas palabras tan duras y tan contundentes contra el pueblo de Israel, que, hermano, déjeme decirle, hasta esta hora, hasta hoy, en la actualidad, frente a nuestros ojos, están recogiendo las consecuencias de haber desobedecido la palabra y de haber provocado a ira a Dios. A veces hay hermanos dicen, hermanos, oremos por Israel. Claro, sí, por allá en los Salmos dice, orad por la paz de Jerusalén, lo dicen ellos mismos. Hermanos, Israel, no lo olvidemos. Pero venga, lo que ha vivido Israel, todo su sufrimiento viene desde ahí. A partir del verso 20, Dios dice que listo, que ya que toleraron a esas naciones y se mezclaron con ellas para pecar, se casaron con mujeres de allá, con hombres de allá, una mezcla. El Señor le dice, voy a dejar esas naciones, pero serán para azote y para desgracia todos los días de su vida. Así que están recogiendo la consecuencia de su desobediencia. Sin embargo, la misericordia de Dios sigue ahí. Y llegará un momento en que los convertirá de corazón, en que lavará sus corazones, en que les cambiará el corazón de piedra y les dará uno de carne a su debido tiempo. Entonces, dígame usted, amable hermano, que lleva la secuencia del tema que está en la juega. ¿Quién es el culpable de las desgracias de Israel, por ejemplo? Todo lo que ha sufrido Israel. ¿Israel o Dios?
¿Quién ha sido el culpable de esas desgracias? De esas hambrunas, de esa pobreza, de esa esclavitud, de la servidumbre, de ser vendidos de un pueblo a otro, llevados de aquí para allá, de prisiones, de humillaciones. ¿Quién? El mismo pueblo. Porque Dios no es culpable de las desgracias del mundo. La Biblia leíamos al principio, Santiago 1:17, porque toda buena dádiva descienden de lo alto, del Padre de las luces, de Dios. De Él vienen cosas buenas. Yo tengo buenos planes para contigo, le dice Israel. Planes de bendición, no de maldición. Planes de riqueza, no de pobreza. Quiero hacerles un bien. Pero el pecado del pueblo lo llevaba a tomar esas decisiones tan duras. El mismo pueblo de Israel fue culpable de sus desgracias porque su actitud frente a la palabra de Dios fue de completo olvido. Y eso marcó la tragedia nacional y generacional del pueblo y los resultados fueron horribles. No olvidemos que la ausencia de la palabra, la ausencia deliberada trae destrucción. Eso el Señor se los dice a ellos. Cuando los ven ruinas, cuando los ven tragedia, cuando los ven desgracia, con dolor. Permitámosle a la imaginación. Hay cosas que a veces hay que permitirle a la imaginación. No sé si un intercesor, si un sacerdote, si un profeta, si un ángel le pregunta al Señor, Señor, ¿y aquí qué? Imaginémonos frente a un valle inmenso de destrucción, de muerte, de desgracia, de deshonra, de pobreza, de miseria. ¿Y aquí qué, Señor? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el pueblo está como está? ¿Por qué el pueblo ha caído donde ha caído? Y el Señor le responde a ese profeta, a ese sacerdote, a ese que se le arrima. Aquí a un profeta, hay cita bíblica, Oseas 4:6. Los lectores de la Biblia ya. Yo digo Oseas 4:6 y ya lo saben. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mire, ahí está hablando, no está diciendo mi pueblo va a ser destruido. No, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo así? Y los profetas y los sacerdotes y los patriarcas y los jueces y los videntes y la gente que Dios le enviaba. Entonces dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea, no es que no hubiera conocimiento, no es que Dios no les hubiera enviado palabra, ellos desecharon la palabra. Por allá el Señor se queja sobre Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. El profeta tiene palabra, la palabra tiene conocimiento y el conocimiento evita la destrucción. Al ellos matar al profeta, Jerusalén que matas a los profetas, al matarlos, mataban al portador de la palabra. Al no haber palabra no había conocimiento y al no haber conocimiento venía la destrucción. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, leía Jairo ahora, oh cuánto amo yo tu ley, es ella mi delicia, que yo no me olvide de tus mandamientos. Porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de ti y de tus hijos. Vea, tragedia generacional y nacional. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán,
porque dejaron de servir al Señor. Leíamos acerca de Israel ahora en Jueces 2, que dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. De Astarot, os escuche esa palabra, Astarot, viene el término Tarot. Algunos hermanos conocen el término, saben a qué me refiero, posiblemente todos, pero como dice aquí mi hermano, a los nuevos de pronto no. De ese dios pagano viene el término Tarot. Es curioso ver cómo algunos creen más lo que dice el tarot, el horóscopo, los brujos, los hechiceros, los adivinos, pero la palabra de Dios la ponen en tela de juicio y dudan de ella. ¿No ven los medios de comunicación, por ejemplo? Para hablar de todos estos sucesos, desgracias, pandemias, hambrunas, guerras, ¿a quiénes consultan los medios de comunicación? ¿A la palabra de Dios? No. A brujos, a adivinos, a gente que lee el horóscopo, gente que lee esto, que lee aquello, y por allá ahora hay un señor, bueno, es un transgénero, creo, y no, ahora él pues lo tienen por allá en un pedestal. Lo que diga ese señor así es y no más. Pero si todo esto que está pasando hace rato, la palabra de Dios lo advierte. Nosotros no necesitamos andar investigando cosas nuevas. Tenemos la palabra profética más segura. Todo eso ya está dicho. Pero la gente prefiere al brujo, al hechicero, al adivino, al que lee cartas, al que lee el horóscopo, al que lee las estrellas, al que lee esto, al que lee aquello. Y lo más triste, que hay hermanos que acuden a esa gente. ¿Puedes tú creer que hay hermanos que van donde brujos para ciertas situaciones? Por allá un hermano fue donde un chamán amazónico para que le hiciera yagé. Yagé. Y si usted viera cómo está esa familia ahora, porque eso no trae sino maldición, desgracia. El Señor le dijo al pueblo: no sea hallado en ti quien consulte a brujos, hechiceros, a muertos, a medios, a esto, a aquello. No necesitas de eso. Tú tienes mi palabra, tú tienes mi revelación. Yo te envío profetas, yo te envío sacerdotes, yo te envío gente que me teme y que me honra. La gente argumenta. Les recuerdo el tema: Dios no es culpable de las desgracias del mundo. La gente argumenta que si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto o aquello? ¿Por qué permite tantas desgracias? Pero no se preguntan, ¿qué piensa Dios cuando insistimos en pecar y en pecar, a pesar de que Él nos dejó un manual y un evangelio con el suficiente poder de liberarnos del pecado? Porque el evangelio es potencia de Dios para salvación del pecado y sus consecuencias. Muchos argumentan que si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que mueran tantos niños en guerras, por pestes y por hambres? Pero no se preguntan qué piensa Dios cuando las altas cortes de muchos países están aprobando y seguirán aprobando el aborto, que es una cosa horrorosa. ¿Has visto cómo hay diversos procedimientos? Hay pastas para hacer venir al bebé. Bueno, hay tanta cosa, pero no has visto aquellos donde descuartizan a un bebé y lo sacan en partes como si fuera un rompecabezas. Invéntense los argumentos que quieran, pero no aplican delante de Dios porque esa criatura es inocente. Eso sí no se lo pregunta la gente. Un asesinato en masa de niños. Hablando de aquellas personas que defienden eso, porque sí hay unas víctimas que no podemos tampoco olvidar, pero hablando de esos grupos minoristas que defienden eso como sea. Bueno, ¿y por qué no se hacen, por ejemplo, las damas una histerectomía? ¿No sería mejor? ¿No sería mejor aquellas jóvenes que ya vienen con esa mentalidad que se hagan una histerectomía, una extirpación de útero, de cuello uterino, de ovarios, de trompas y de todo eso? No.
En los colegios le dicen a los muchachos que fornicar no es pecado, que pueden estar con quien quiera, a la hora que quiera y desde la hora que quiera. No importa si tiene 11 años, 12 años, que lo importante es que se cuide. Decirle a dos adolescentes llenos de testosterona y progesterona que se cuide. Que uno se cuide cuando le abren la puerta, no, cuídese. Y cuidarse, ponerle por ahí dispensadores con preservativos o condones. Bueno, en algunos lados los llaman así. ¿Usted cree que unos muchachos tuquios de testosterona y progesterona van a tener tiempo para estar en esas? Y entonces se dispararon los embarazos no deseados. Y ahora se van a disparar, como en otros países sin precedentes, los abortos. Eso sí no se pregunta a la gente. Se creen con derecho de cuestionar a Dios por los niños que mueren de guerra, hambre y pestes, pero aprueban estas cosas y las aplauden con la complicidad de los medios de comunicación que están más a favor de todo eso que lo que dice la palabra de Dios. Muchos argumentan que si Dios es tan bueno como nosotros decimos y predicamos, escuche el argumento, si Dios es tan bueno como usted predica, ¿cómo es que va a condenar al hombre que pecó? Va a condenar al hombre eternamente si solo pecó 60 o 70 añitos, pobrecito, viejito. Ay, qué pecadito ese viejito que murió de 90 años, hizo y deshizo, maldijo a Dios, blasfemó, pecó, adulteró, fornicó y de toda clase. Pero qué pecadito, ¿cómo lo va a condenar a eternamente si solo pecó 60, 70, 80, 90 años? Eso argumenta la gente. Pero no se preguntan cómo es que el pecador se quiere condenar eternamente a sabiendas que hay un Dios tan bueno, bondadoso, misericordioso, que lo quiere perdonar, que lo quiere restaurar, que lo quiere salvar. ¿Ves que cambiando la pregunta mejora el escenario? Estas y muchas más preguntas suele hacerse la gente ante la magnitud de ciertas desgracias. Y hasta se creen con la suficiente moral y derecho de preguntarle a Dios, de enjuiciarlo, de acusarlo y de imputarle injusticia, de echarle la culpa a Dios de las cosas malas que padece el mundo. Pero Dios no es culpable de las desgracias del hombre. Israel es un claro ejemplo. Israel ha sido de los países más sufridos del mundo. Las invasiones que ha padecido, como la invasión babilónica, como la invasión siria, como la invasión en el año 70 después de Cristo, donde masacraban a los ancianos, donde violaban a las vírgenes. Jeremías en Lamentaciones nos describe, hermanos, cómo soldados hacían fila para violar a las vírgenes de Israel, de Jerusalén, cómo a las mujeres en embarazo les sacaban sus bebés, le hacían cesárea sin anestesia, era campo de guerra, les sacaban sus bebés y los estrellaban contra las paredes o los lanzaban al aire y los aparaban en espadas. Y no les digo más porque el escenario sería exageradamente sangriento. Claro, ¿cómo Dios permite algo así? Pero no se van a cómo abandonaron la palabra de Dios. Provocaron a ira al Señor cuando Él les había advertido si a eso les pasaría esto, aquello y lo otro. Pero el pecado quiere echarle la culpa a Dios, las desgracias, especialmente argumentos de los ateos, diría entre comillas. Pero siempre los ateos no encuentran más argumentos de principio de una charla. Si bueno, ¿por qué permite la guerra? ¿Por qué permite la hambre, la peste? ¿Por qué permite esto, aquello y lo otro? En conclusión, Dios no tiene la culpa de las desgracias del mundo, de las personas o de las familias, sino que son las consecuencias del pecado, la desobediencia y de haber olvidado la palabra de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero leíamos al principio que toda buena dádiva y todo don perfecto
descienden de lo alto. El mismo texto que dice que la paga del pecado es muerte, también dice la dádiva de Dios es regalo, obsequio, don, gracia. Ese texto nos está diciendo que el hombre se pierde porque quiere. El hombre lleva del bulto bajo las desgracias porque quiere. Este evangelio hay abundante salvación, hay abundante misericordia, hay abundante gracia, hay abundante perdón. Alguien dirá, pero los evangélicos también mueren en desgracias como guerras, pestes, hambres, como pandemias. Sí, claro que sí. En esta pandemia han muerto miles de hermanos, incluso cientos de pastores. Pero algo que no podemos olvidar es la diferencia que plantea la palabra entre el que muere con Cristo y el que es en Cristo. El que muere con Cristo muere en victoria. La familia es la doliente, la familia es la que sufre, la familia es la que llora, la familia es la que se duele, la familia es la del duelo, la familia es la del luto. Y es normal porque Dios nos hizo seres con emociones y hay un apego por esa esposa, esposo, hijos o padres. Pero el que muere en Cristo muere en victoria. Resucitará para vida eterna. Nunca podemos olvidar eso. Que aunque un hijo de Dios muera en desgracia, en una pandemia, en una guerra, esperanza eterna, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero Dios no es culpable de las desgracias del mundo. El hombre debería entender eso. Si aquí hay amigos, tú deberías entender eso y más volverse al Señor. Porque cuántos años lleva Dios tratando contigo, cuántas serenatas te han dado, cuántos folletos evangelísticos, cuántas veces te han invitado a un culto, porque Dios te quiere librar de la peor de todas las desgracias, que es el infierno eterno, la condenación eterna. Y todos los que se han ido al otro lado postulados a condenación, Dios no tiene la culpa, porque ha habido evangelio para todos. Porque antes de Cristo siempre hubo una forma de salvación, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios siempre ha hecho todo lo posible y necesario para salvar al hombre, pero el hombre es el que se obstina en decirle no. No. Hay gente que nos tira la puerta en la cara porque odia el evangelio y después estarán echándole la culpa a Dios de las desgracias de su vida. Dios ama al hombre, lo ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, de benevolencia. Dios es maravilloso. Por eso el salmista dice, y no olviden ninguno de sus beneficios, y comienza a enumerar una cantidad que ya no tengo tiempo para hacerlo. Con mucho cariño para todos, Dios no es culpable de las desgracias del mundo. Es el mundo, es el hombre, es su obstinado corazón, es su rebeldía, es su petulancia, es su forma, es su carácter. Pero para todos hay salvación, para todos hay gracia, porque la gracia de Dios se ha derramado para salvación a todos los hombres. Voy a orar por algún amigo que en esta mañana quiera entregarle la vida al Señor, por un hermano apartado que se quiera reconciliar. ¿Habrá que alguno que se reconciliar en esta mañana? ¿Habrá que alguno que quiera entregarle la vida al Señor? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Este audio llegará a cientos de miles de personas por nuestros más de 7,000 usuarios de WhatsApp, prédicas pentecostales, por emisoras, y muchos llegarán a Cristo. Así que voy a orar por fe, creyendo que muchos llegarán a Cristo a través de esta programación, a través de estos devocionales de gloria en gloria. Oremos por los amigos que han de conocer al Señor y por los que se han de reconciliar. Soberano Salvador, bendito Jesús, tú eres bueno, tú eres precioso, tú eres maravilloso.
A tu nombre sea toda gloria, toda honra, todo honor. Presentamos a todos los amigos y hermanos apartados a quienes ha de llegar esta palabra. Trata con ellos, obra en ellos, rompe sus cadenas, dales vida, tráelos a ti, atráelos a ti. Dales otra oportunidad a nuestros hermanos y a los amigos, Señor, dales esa vida eterna por la fe en ti. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén.